Dios te bendiga, bienvenidos a este curso taller de discipulado bíblico en Ministerios Vara, ministeriosvara.com. Estamos aquí para hablar de la lección número 1, que es la salvación. Edgar Sabino te acompaña. Queremos leer contigo este bosquejo para que puedas estudiarlo. Te recomendamos que leas los versículos, todos los versículos que están en este tema. Son provechosos para que puedas manejar el tema y al final también conocer más acerca de la salvación de nuestro Dios. Cuando escucha la palabra salvación, ¿qué es lo que viene a su mente? En las playas públicas es muy común encontrar en sus puestos de vigilancia personas que han sido capacitadas para prestar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte. Cuando son requeridos, entran en acción y en muchas de las ocasiones salvan las vidas. Es por ello que se les llama salvavidas. Así podríamos hablar de otros salvadores menores, pero solo un salvador mayor, que es Jesucristo. Él nos salva del pecado, la muerte y el infierno. La salvación implica la existencia de un salvador. Dios es un Dios de salvación. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces vemos en este tema de la salvación, donde la palabra nos habla acerca de que Dios es el Salvador. Él es el dueño de la salvación, Él es el que da la salvación. Y eso nos remonta al primer punto del bosquejo, el mandamiento de Dios al primer hombre. Está en Génesis 2, 16 y 17, que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. El primer hombre era Adán. El primer hombre desobedeció el mandamiento de Dios. Génesis 3, 6 y 7 nos dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Llama mucho la atención también que cuando el hombre peca, instintivamente siente vergüenza, siente que no puede acercarse a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Es una reacción natural al pecado. Cuando una persona siente vergüenza, no quiere acercarse, no quiere leer la Biblia, no quiere formar parte de una comunidad de fe, porque siente que está errado en su andar y necesita a Dios. Pero el asunto de necesitar a Dios en realidad es lo que le crea el conflicto, porque la persona al fin y al cabo quiere seguir pecando a menos que sea realmente nacido de nuevo. Entonces por eso necesita un Salvador. Este fue el principio del pecado en la raza humana. Aquí comenzó todo. ¿Por qué de la raza humana? Porque del nombre de Adán significa hombre o humanidad. Adán no era solamente un individuo, sino también era un ser racial. Representaba a toda la humanidad. Más adelante, Romanos habla acerca de esto, lo vamos a estar viendo. Punto 3. Consecuencias de la desobediencia del hombre. En el plano físico, aflicción y dolor. Vemos eso como una consecuencia del pecado. Como lo vemos en Génesis 3, 16 al 19, lo vamos a leer. Dice: A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos cómo la consecuencia del pecado trae muchas aflicciones, una labor forzosa, trabajo forzoso, la tierra negándole sus frutos, o
o por lo menos no dándoselo con la misma facilidad que se le podría dar antes, vemos todo eso como consecuencia del pecado. También hay una consecuencia espiritual, que es la separación de Dios. Dice, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. El Señor está diciendo, van a morir si pecan. Entonces, ¿qué dice Génesis 3, 23 al 24? Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor los sacó del Edén por el pecado. Hay separación entre el hombre y Dios cuando se peca. Entonces, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, porque en Adán todos pecamos. Dice, nosotros también hemos pecado. El punto A, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 3:23 a esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que también nosotros pecamos en Adán. Aparte de que pecamos también individualmente, como individuos, obviamente. Nuestra raza humana pecó en el principio y carga con el pecado adámico hasta que Cristo viene a libertarnos del pecado y del poder de la muerte sobre nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Él vino a darnos vida eterna. Por eso él dice, él es la vida. Entonces, ¿será suficiente una buena moral y ética? Hay personas que dicen que si yo no hago ciertas cosas o vivo una vida de amabilidad, una vida que no infrinjo las leyes humanas, estoy obrando bien, no tengo por qué perderme, aunque no le sirva a Dios. Algunas personas piensan así y eso se le llama pensar tener que una buena moral y ética, una persona que sea obediente, cortés, por sí solo, por esas obras se puede salvar. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, porque eso no es lo que nos dice la Biblia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estas palabras son muy fuertes. Dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, que no podemos comprar nuestra salvación simplemente porque estemos obrando bien y estemos siendo amables o buenas personas o estemos ayudando a los pobres. Todo eso es bueno, pero no es determinante para salvar tu alma. Entonces, una persona que no hace cosas malas, que hace cosas buenas, por eso no se va a salvar. Necesita un Salvador, necesita aceptar a Jesús. Es el único camino al Padre, es la única vía de salvación. Jesús. Entonces, ¿qué dice también Tito? Buen versículo, Tito 3:5 dice, nos salvó, hablando de Cristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es lo que nosotros habíamos hecho o hacemos, sino que la misericordia de Dios es Él, es su poder salvífico, es la razón de que Él vino a salvarnos a nosotros y nosotros aceptamos su salvación, lo que nos está salvando. Dios. Entonces, ¿qué vemos? El pecado entró por medio de un hombre, Adán. La salvación vino también por medio de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos Romanos, donde habla de esto, Romanos 5, 15 al 19. Vamos a leerlo. Pero el don no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso es que Jesucristo es el nuevo Adán. Porque el Señor nos reinició el reloj. Es como que nos comenzó de nuevo, pero nos cambió de criaturas a hijos. Y ahora tenemos mucho más que lo que tuvimos en el Edén. Tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Contamos con Jesús, nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro Señor. Y tenemos acceso al Padre vía Jesucristo. Entonces tenemos más que lo que teníamos antes, porque el Señor así es que funciona. Él da más de lo que el pecado te quita. Por nosotros haber transgredido la ley de Dios, por nosotros haber transgredido, haber pecado y habernos rebelado contra Dios. Ahora, una vez arrepentidos y convertidos, yendo a los pies de Jesucristo, ahora tenemos paz, ahora tenemos gozo, ahora tenemos los frutos del Espíritu, ahora tenemos acceso al trono de la gracia, ahora tenemos a Jesús como abogado, tenemos mucho más. El Señor nos ha bendecido con todas estas bendiciones que solo provienen de Él. Entonces, tenemos el punto número 6. La paga por nuestros pecados fue la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el perdón era obtenido por el sacrificio de animales perfectos. Eso lo vemos en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Se ofrecía un animal, se ofrecía ese sacrificio para hacer sustitución. Moría ese animal por el pecado de la persona que lo llevaba en ofrenda. Así Jesucristo fue la ofrenda del Padre. Así fue Jesucristo, ese cordero que fue inmolado por nosotros. Jesucristo pagó nuestro pecado con su sangre. Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Hay un versículo muy bueno también, que está en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahí vuelve de nuevo la sangre, en la sangre de Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, por su sacrificio. Hebreos 9:24 al 26 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Ahí vemos la obra de Jesucristo en el proceso de nuestra salvación. Él es el Salvador. Entonces, hoy en día, ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados? Arrepintiéndome de todos mis pecados. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tiene que haber un arrepentimiento genuino en la persona, de que quiere arrepentirse de sus malos caminos y venir a Jesús. B, confesando mis pecados a Cristo. Ahí vemos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo, Él es fiel.
Él ha prometido eso. Él ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar, Él nos va a perdonar. Él nos restituye. Él es nuestro Dios. Por eso lo amamos, porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El punto C, aceptándolo como mi Salvador personal. Esto es muy importante. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así también dice en Juan 1:12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que recibirlo, tenemos que abrirle la puerta. Él nos está llamando. Tenemos que recibirle para que podamos tenerlo como Salvador personal. 8. Dice: una vez que Dios perdona mis pecados, vengo a ser por su gracia a hijo de Dios. Dice Juan 1:12: Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos hace hijos, es como le decía anteriormente. Ahora somos hijos. Y también miembro de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora no solamente no estamos solos por ahí, sino que Él nos hace hijos, pero también ahora formamos parte de su familia, que es su iglesia. Ahora tenemos hermanos, ahora tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos muchas personas que edifican la casa de Dios y la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y tenemos acceso a todo eso porque el Señor no nos deja solos. Él se fue, pero volverá por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lidera a su iglesia y cada día nos llena y nos lleva más a conocerlo a Él y a parecernos más a Cristo. Entonces, ahora como hijo de Dios, mi responsabilidad es compartir la palabra de Dios. Mateo 10 dice del 5 al 8: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El texto bíblico para memorizar de esta lección es el Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos llegado a la conclusión de esta lección. Número 1, la salvación, esperando que hayas podido leer con nosotros todos estos versículos y estos subtemas que tenemos acá, y que el Señor te ayude a crecer más en sus caminos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.